en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como estamos, vamos a leer la palabra del Señor. En el libro de Mateo capítulo 9 vamos a leer los versículos del 35 al 38. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Puede tomar su asiento, por favor. Como saben, hoy es un servicio misionero. Vamos a estar hablando acerca un poquito de la misión. Voy a predicar bajo el tema: la compasión es la que nos mueve a la misión. Sin compasión no tenemos el corazón dispuesto para hacer la misión que Dios nos ha dado. Si hay algo, hermanos, que debe identificar a un hijo de Dios, a un cristiano en esta vida, es la compasión. Ya que la compasión debe ser ese sentimiento esencial en la vida de aquellos que dicen ser seguidores de Jesucristo, porque Él ya nos dio ejemplo. Jesucristo nos mostró esa compasión al venir a este mundo, a entregar su vida como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Pero tristemente vivimos en un mundo que vive apartado de Dios, y como consecuencia de ese pecado es que abunda el dolor, la necesidad y la indiferencia entre semejantes. En toda nación, en toda ciudad y en cualquier rincón de la tierra siempre vamos a encontrar personas, unas más vulnerables y más necesitadas que otras. Lamentablemente ni la ONU, ni entidades sociales, ni organizaciones gubernamentales pueden contrarrestar los estragos y efectos negativos e inevitables que la pobreza ocasiona y manifiesta, como el hambre, la malnutrición, la falta de vivienda y el acceso limitado a servicios básicos como la educación y la salud. Y estas son solo necesidades materiales y pasajeras que el hombre no puede solucionar. ¿Cuánto más va a poder el hombre en sus propias fuerzas solucionar las necesidades más esenciales, como la necesidad espiritual que el hombre tiene? Pero la mayor carencia y la más urgente necesidad que el mundo tuvo en el tiempo de Jesús y sigue teniendo hasta este día es su necesidad espiritual, la cual solo la alivia y llena Jesucristo con su amor, con su poder transformador y esa misericordia que lo llena todo. Porque cuando Cristo llega a una vida, la toca, la cambia, la transforma, y esa persona ya no sigue siendo la misma. Todo cambia en esa persona. Y esa es la verdad y la verdadera ayuda, el verdadero alimento, ese alimento esencial que el mundo necesita, el pan que descendió del cielo, a Jesús, a Jesucristo. Esa es la verdadera ayuda que el hombre necesita, porque en su nombre hay poder para libertar, para cambiar y para transformar vidas. No hay ningún otro medio por el cual el hombre pueda ser cambiado y transformado, por mucho que lo intente, solamente en Jesucristo. Él es el único que tiene el poder para romper cadenas, para transformar vidas, para sanar esas enfermedades que el médico no puede sanar, ni la medicina, solamente Dios. Durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús vino con una misión y un propósito. Y fue que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a mostrar con hechos y no con palabras el amor y la compasión de Dios para una humanidad perdida. Y Jesús tuvo compasión porque vio las multitudes que estaban dispersas, estaban desamparadas como ovejas sin pastor.
ya que vivían perdidas y confundidas, sin poder encontrar la salida a sus problemas, por mucho que lo intentaran. Jesús vino a predicar el evangelio del reino y vino a sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y donde quiera que él llegaba, los enfermos eran sanados, los oprimidos y endemoniados eran libertados, y aquellos que estaban en aflicción, aquellos que habían sido menospreciados, recibían consuelo y esperanza por ese grande amor que Jesús les brindaba. En este pasaje que leímos, nos muestra la gran compasión de Jesús al ver las multitudes que venían a él para escuchar sus enseñanzas y ver las maravillas y los prodigios que hacía con aquella autoridad. Y muchos de ellos venían enfermos con grandes necesidades y aflicciones de espíritu, porque solo Jesús podía ayudarles. Yo no sé qué es lo que te está afligiendo en este día. Yo no sé cuál es la situación difícil a la cual estás enfrentando, pero si viniste hoy a este lugar, estás en el lugar correcto. Tomaste la mejor decisión, porque el mismo Jesús, aquel que tuvo compasión en aquellos días, es el mismo que tiene compasión el día de hoy. Su amor es eterno, su amor es perfecto, Él no cambia. Dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que, hermanos, gócese, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios vivo que cambia y transforma vidas. En primer lugar, Jesús vio lo que otros no vieron. Y nosotros, como hijos suyos, debemos de ver lo que otros no ven. Pero para eso necesitamos nuestros ojos espirituales abiertos. Para poder ver algo en el mundo físico, nuestros ojos tienen que estar abiertos. Y basta con mirar a nuestro alrededor y ver cosas diferentes. Y si caminamos hacia la calle, vamos a comenzar a ver más cosas. Y era lo que hizo Jesús. Jesús, cuando vino, no vino a encerrarse en cuatro paredes. Él vino a predicar. Él salió afuera, allá donde está la necesidad. Él vio que la necesidad era tanta que él no se pudo estar quieto en un solo lugar. Él iba hacia la necesidad, no la necesidad venía hacia él. Y eso fue lo que hizo Jesús. Mire ahí donde leímos en Mateo 9, 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús anduvo predicando por todos lados. Como le digo, no se quedó quieto, porque vio que la necesidad era tanta. Había tanta gente desamparada, tanta gente sufriendo, y nadie podía hacer nada por ellos. Porque Jesús va más allá. Él no solo vio la necesidad física, momentánea, pasajera, sino que él vio lo profundo del corazón. Vio que la mayor necesidad que el pueblo tenía no eran sus dolencias, iba más allá, la necesidad espiritual. Jesús necesitaba sanar esos corazones. Jesús necesitaba traer paz y alegría verdadera, no cosas pasajeras que el mundo ofrece. Y eso solamente lo encontramos en Jesucristo. Esa es la verdadera necesidad, la necesidad espiritual. Porque la gente en ese entonces, la gente practicaba la religión, practicaban tradiciones, cumplía con rituales religiosos, pero carecían del verdadero conocimiento de ese Dios a quienes ellos decían adorar y servir. Porque eso es lo que nos enseña muchas veces la religión, solamente a cumplir con ciertas obligaciones para sentir menos culpabilidad tal vez dentro del ser. Pero Jesucristo vino a enseñarnos a tener una relación de padre a hijo. Ahí es la clave, hermanos, para que nosotros podamos sentir lo que Él siente, ver lo que Él ve, no simplemente ver la necesidad pasajera. De igual manera, el día de hoy, basta con ver las noticias, caminar por las calles o simplemente al conversar con personas a nuestro alrededor, es fácil darse cuenta que muchas personas están sufriendo por diferentes circunstancias y no hay quien pueda hacer nada. Y la tendencia normal como humanos, y tristemente común aún como cristianos,
es que lo primero que hacemos es levantar algún prejuicio en contra, asumiendo que son consecuencias de sus malas decisiones y pecados, sin hacer nada al respecto. Pero Jesucristo no fue así. Él vio la necesidad y Él siempre trató de ayudar. Él no juzgó, no criticó, sí confrontó, pero Él actuaba a favor de esa necesidad. Cuando actuamos nosotros así, solamente en juzgar, levantar prejuicio en contra de alguien, es porque nuestros ojos espirituales aún están cerrados. Porque no vemos la necesidad verdadera que es la espiritual. Pero Jesucristo vino a enseñarnos eso, que nosotros necesitamos ver más allá de las necesidades físicas y ver la verdadera necesidad, que es la espiritual y la más importante, porque de allí depende la salvación y la vida eterna de las almas. ¿Sabe? Porque el mundo vive de apariencia. El mundo pareciera que está bien. Usted ve a la gente riendo, comprando, gozándose, pareciera que todo está bien. Pero muchas veces no sabemos el dolor que llevan. Hay un vacío en el corazón del hombre que siempre trata de llenarlo con los vicios, con los placeres de este mundo. Porque siempre y cuando no esté conectado con el Dios del cielo, cuando no esté reconciliado con el Padre, va a haber ese vacío que va a siempre quererlo llenar con cosas que el mundo ofrece. Pero la verdadera respuesta es Jesucristo. Él es el único que puede llenar todo vacío. Él es el único que puede traer paz ahí en medio de ese sufrimiento. Él es el único que puede cambiar y transformar la vida de aquel que está en la verdadera necesidad. Pero para eso nos necesita a nosotros, su iglesia. Pero para eso necesitamos tener compasión. El mundo vive de pretensiones. Si no, acuérdese de Naamán, el gran general sirio. Ese hombre, un hombre exitoso, un hombre que dice la Biblia que Dios le había dado muchas victorias a favor. Hombre tal vez que en su oficina tenía diplomas de todo tipo, los aplausos del pueblo donde quiera que él llegaba, el respeto, el honor que se le daba. Era amado por el rey. Pero detrás de ese uniforme que lo honraba, que lo decoraba, había una triste realidad. Había una lepra que lo mortificaba, que no lo dejaba ser feliz, que lo preocupaba. Así vive el mundo, sin saber que detrás de esa sonrisa hay un dolor, un vacío profundo que nada de este mundo puede llenar. Por eso el hombre no tiene paz. Siempre y cuando no esté en paz con Dios, no va a tener paz en su corazón y vive de apariencia. Por eso anda buscando dónde entretenerse, dónde llenarse, cómo llenar ese vacío, ese profundo vacío que nada de este mundo puede llenar. Es triste ver, pero usted y yo, que Dios ha abierto nuestros ojos, que hemos sido nosotros, hemos sido tenidos en cuenta. Dios ha tenido misericordia y compasión de nosotros. Podemos identificarlos que un día también estuvimos ahí y que ahora Él ha extendido su mano de misericordia y nos ha cambiado y nos ha transformado. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos esa obligación de nosotros no juzgar, no criticar, simplemente ayudar a traerlo a Cristo, porque Cristo es el que puede hacer el trabajo en ellos, no nosotros. Porque es fácil amar a aquellos que nos aman y preocuparnos por aquellos que están cercanos a nosotros. Los de la foto, ¿verdad? Eso es fácil amarlos y preocuparnos. Cuando ellos sufren, sufrimos. Pero ¿qué hay de aquel que un día habló mal de ti? ¿Qué hay de aquel que sabes que cometió un error y no lo puedes perdonar? ¿Qué hay de aquel que un día te traicionó? Él también tiene necesidad. Es un alma que necesita arrepentimiento. Es un alma que necesita conocer a ese Jesús lleno de compasión. Algo que identificaba y distingue el ministerio de Jesús y el de sus seguidores es el amar y tener compasión por todos, sin importar quiénes son o qué hayan hecho, porque nuestro deber es llevarlos a que conozcan a Jesucristo, en quien hay perdón para sus pecados y salvación para sus almas, en quien hay ese amor eterno para amar,
un amor sincero, un amor real. Pero no podemos ser ajenos a la realidad de los necesitados. Si nosotros tenemos los recursos necesarios y la voluntad para hacerlo, porque eso es lo que le agrada al Señor. No podemos pasar desapercibidos o ser insensibles a la necesidad de aquellos que sufren, porque eso le agrada al Señor. Cada vez que usted ayuda a un necesitado sin esperar nada a cambio, porque es fácil ayudar al que nos puede pagar y doble, ¿no? Es fácil ayudar al que amamos, pero no aquel que no nos puede pagar nada de regreso. Dice Proverbios 3:27, la Nueva Traducción Viviente: no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. O sea que es nuestro deber hacer el bien cuando veamos la necesidad y tenemos cómo ayudarlo. Dice por ahí otro pasaje de la Biblia, que no le digas al que está en necesidad: voy a orar por ti, mañana ven, cuando tengo algo con que darle de comer ese día. Son pequeños detalles que van con la compasión. Eso fue lo que Jesús hizo. Él vio las multitudes, vio la necesidad, ayudaba, intervenía y traía alivio pasajero y eterno a las almas. Jesús, siempre que veía la necesidad, no la ignoraba, sino que siempre ayudaba. Y ese es el ejemplo que nos dio para que nosotros también hagamos lo mismo como sus discípulos que somos. Él quiere que seamos compasivos, así como Él tiene compasión por nosotros todos los días. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Todos los días sus misericordias no se acaban para con nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a ser compasivos con aquellos que sufren? Como iglesia y como hijos de Dios, estamos llamados a seguir el ejemplo que Él nos dio: ser compasivos. Dios quiere que nosotros seamos compasivos como Él lo es. En segundo lugar, Jesús sintió lo que otros no sintieron, por eso actuó. Nosotros como hijos suyos también debemos sentir lo que otros no sienten, porque el impío no va a a veces siente lástima y trata de ayudar, pero él solo ve la necesidad física, terrenal, pero él no puede ver más allá en lo espiritual. Pero usted y yo tenemos la bendición que podemos ver ambas necesidades y podemos actuar en ambas necesidades, integral. Jesús, al ver la necesidad de la humanidad, sintió, tuvo compasión. ¿Y qué es compasión? Bueno, según el diccionario Real la Academia Española, dice que la compasión es un sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. En otras palabras, la compasión significa sufrir juntos. Sentir yo compasión, compadecerme de alguien que está en sufrimiento. Es un sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el sufrimiento de los demás, y por lo tanto produce el deseo de aliviar, reducir o eliminar este sufrimiento. O sea, me tengo que compadecer al ver un necesitado. Eso es la compasión. Sufrir con el que sufre. No ser insensible. Y eso fue lo que Jesús sintió, compasión al ver las multitudes. Él no ignoró, Él acudía, Él buscaba a las multitudes para ayudar, porque Él sabía que nadie más podía ayudarlos. Al ver el sufrimiento y la vulnerabilidad de las multitudes que se acercaban a Él para que les ayudara, no solamente para aliviar su dolor físico al sanar sus enfermedades, sino quitando los tormentos internos causados por el pecado y la injusticia de este mundo. Jesús tuvo compasión sanando las heridas del corazón
y trayendo sanidad y llenando de paz sus almas. Porque como le decía, nada que este mundo te ofrezca puede llenar eso, sino solamente Jesucristo. Y qué bueno que Él es compasivo, que Él no es como nosotros muchas veces. Muchas veces somos insensibles, nos hacemos fríos como de hierro, pero estamos llamados a ser compasivos, a sentir lo que Él sintió, a ver lo que Él vio, no a ver como el mundo lo ve, sino como Cristo lo ve. Entonces Jesucristo nos mostró con su amor esa compasión, porque Él no juzgó a nadie ni acusó a nadie, aun cuando habían pruebas en contra de alguien. Como cuando agarraron a la mujer adúltera, ¿verdad? En el acto del adulterio. Dice que la trajeron ante Él para ver si la acusaba. Y muchos vinieron desde chiquitos y grandes, con piedra en mano, listos para el ataque. Pero Jesús no escuchó sus palabras. La compasión de Jesús fue esperar. Y una sola palabra le dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Dios, que conoce todas las cosas, que conoce el corazón de cada quien, pero nosotros como seres humanos, rápido a señalar, a juzgar, a condenar. Jesús no. Es grande esa compasión, esa misericordia de Él. Ya al final todos se fueron. Y le dice a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te acusaban? Nadie se atrevió, porque dice que sus conciencias los acusaban. Es que nadie es perfecto. Todos, mire, cometemos errores. Todos de una u otra manera le fallamos a Dios. Pero tenemos un Dios bueno que nos perdona. Está esperando que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestras debilidades y las traigamos delante de Dios. Señor, ayúdame, porque solo no puedo. Te fallo cada rato, pero con tu ayuda yo sé que puedo. Y arrepintámonos de corazón y Él nos puede ayudar, como hizo con esta mujer. Mujer, yo no te juzgo. Vete y no peques más. Esa es la compasión de Dios. Esa fue la misericordia que mostró Jesucristo al ver la necesidad que había. Jesús simplemente amó y perdonó, y nunca cuestionó a aquellos que le buscaron y se apartaron de sus malos caminos. Dios quiere que nosotros, como hijos suyos, también veamos lo que Él ve, que sintamos lo que Él siente al ver una persona necesitada a nuestro alrededor. Jesús quiere que seamos compasivos y que le ayudemos a llevar las pesadas cargas a otros, para cumplir así el mandato de Cristo. ¿Sabe que es un mandato de Dios? Es parte del cumplimiento de la ley de Cristo. Ayudar con la carga al que sufre, ayudar al necesitado, al hambriento, cuando está en nuestra posibilidad, ayudarlo. Dios quiere que como hijos suyos actuemos como Él actuó y ayudemos a aquellos que están cargando cargas pesadas. Mire lo que dice Gálatas 6:2. Sobrevivad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No la ley de los hombres, no la ley de una nación, sino la ley que viene del cielo. Porque Dios quiere que seamos imitadores de Él. Y usted me dirá: ¿cómo y por qué cumplimos la ley de Cristo ayudando a otros? Bueno, Jesús se lo explicó a un intérprete de la ley, a un hombre religioso que según no había entendido este pasaje. Y usted dirá: ¿y yo por qué tengo que pagar las consecuencias de este desobediente? Porque así podemos actuar muchas veces, ¿no? ¿Yo por qué tengo que llevar si este es el que falla? ¿Yo por qué tengo que ayudar a este si él es el que anda pecando? Ahora está pagando las consecuencias. Sí, muchas veces tiene razón.
Pero es un mandato de Dios, que seamos compasivos los unos a los otros. Mire, Jesucristo le dio una lección a un intérprete de la ley cuando le preguntó a Jesús para tentarle: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Mire lo que le contesta Jesús en Lucas capítulo 10, versículos del 26 al 28, la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? ¿No que eres intérprete de la ley y no sabes? El hombre contestó: bueno, ahí dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ahí va bien. Él decía que amaba a Dios con todo su corazón. Así podemos actuar muchas veces nosotros. Pero luego viene lo bueno: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cosa difícil, pide el Señor. Correcto, le dice Jesús. Bien has dicho. Haz eso y vivirás. Así de fácil. Es difícil amar al prójimo. Es difícil amar a aquel que te ha ofendido, aquel que te ha menospreciado, que te ha calumniado, aquel que te quedaste sin comer y le prestaste y nunca te pagó. Es difícil, pero estamos llamados a perdonar. Estamos llamados a ser compasivos. Y de ahí, hermanos, seguía el intérprete como que no entendía. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Explícame quién es mi prójimo. Sé que debo de amar a Dios y debo de amar a mi prójimo, pero explícame, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Bueno, de ahí salió la famosa historia del buen samaritano. Jesús le narró la historia para que entendieran que hacer el bien y ayudar al que está en necesidad en su momento oportuno es importante para Dios. Y le empieza a contar la historia de un hombre judío que venía y que fue asaltado por unos ladrones y que quedó medio muerto ahí tirado en el suelo. Había la necesidad. Y venía el religioso, venía el cantante, venían los que venían a la iglesia y vieron aquel medio moribundo ahí. Y claro, es obvio, llevaban prisa, tenían un privilegio que cumplir, una responsabilidad, qué sé yo, muchas cosas que atender. Pero también estaba escrito en la ley que no tocaran algo inmundo, porque un muerto porque era inmundo. O sea, era parte de la tradición judía. Era mandamiento. Y era lógico. Bueno, ellos iban al templo, no querían contaminarse. ¿Qué me importa este? Yo voy a cumplir con mi privilegio. Esa es la religión muchas veces. Pero Jesús va más allá. Es que no se trata solamente de decir que amamos a Dios con palabras. Muéstralo con hechos, le está diciendo. Ahí estaba la necesidad. El hombre estaba muriendo, necesitaba que alguien le extendiera la mano. Cuando aparece en escena este hombre samaritano. ¿Por qué samaritano? Siempre Jesús ponía a los samaritanos porque eran enemigos de los judíos. Los judíos se creían ellos los perfectos, los santos, y los samaritanos eran como que los contaminados. Y el judío cayó, necesitaba ayuda. Y el único que se acercó, su hermano judío pasó, el religioso pasó, todos pasaron encima de él. Pero uno que no, nada que ver en el asunto, él sí tenía un buen corazón. Y no era religioso, no era judío, pero tenía un corazón sensible, compasivo. Él vio la necesidad, atendió al hombre, lo curó y lo que no pudo, bueno, lo llevó a un mesón. Tal vez hay una clínica. Y le dijo: atiéndemelo, cúramelo. Cuando yo venga de regreso yo te pago todo. Esa es compasión. Eso fue lo que Jesús le dijo. Ese es tu prójimo. Esa persona que aún no conoces, pero que está viendo que está en necesidad y puedes ayudarlo, ¿por qué no lo ayudas? Esa es la compasión. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, compasivos con aquellos que están sufriendo, no solamente con el que me cae bien, sino con aún aquellos que no conocemos. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros,
que entendamos que debemos de ser compasivos. Dice que ahí dice un dicho en el mundo: haz el bien y no te fijes a quién. O sea, si está en tu posibilidad, hazlo. No esperes nada a cambio, porque acuérdate que a Dios le prestas. Proverbios 19:17 dice en la Nueva Traducción Viviente: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo va a pagar. Si tú le prestas a Dios, tú crees que no te va a pagar. Él no es como nosotros. Él es bueno, Él es fiel. ¿Por qué negar la ayuda cuando nosotros podemos ayudar a otros? El ayudar al pobre traerá la bendición de Dios a tu vida. Y el ser una iglesia misionera la hace una iglesia bendecida. Cuando tú ayudas al necesitado sin esperar nada a cambio, Dios abre bendiciones para ti. Tu vida no es la misma. Ahí se cumple esa palabra que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y qué lindo es cuando entendemos esa palabra de Dios. De igual manera, hermanos, tenemos la bendición de ser una iglesia misionera. Por eso esta iglesia es una iglesia bendecida. Una iglesia que no solo se preocupa por su propia necesidad, sino que va más allá, porque ha visto la necesidad espiritual y física que hay en otro lugar. Y eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer: ser compasivos, misericordiosos y ayudar a aquellos que están en necesidad. En tercer lugar, Jesús nos mostró la necesidad, pero también nos dio la solución. Ahí Mateo 9, 37 y 38 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, o sea, mucha cantidad de gente que necesita ayuda, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús nos mostró la necesidad. Hay mucho trabajo que hacer, muchas almas que necesitan de Dios, muchas almas que necesitan conocer a ese verdadero Dios, el único que los puede ayudar, el único que los puede transformar, el único en quien hay salvación. Pero no hay suficientes obreros. Hacen falta hombres y mujeres dispuestos a hacer la obra que Dios nos ha llamado. Porque para poder cumplir con esa misión, tengo que tener compasión. Para poder yo ir a donde está el necesitado. Si yo no tengo compasión, me va a dar lo mismo. Soy insensible a la necesidad. Bueno, a mí qué me importa que se vaya al infierno, ¿no? Ese no es mi problema. Este bien merecido se lo tiene. Así podemos actuar cuando somos insensibles, cuando no tenemos compasión. Pero ¿qué tal cuando sufrimos nosotros? Queremos que alguien se acerque a ayudarnos, que alguien nos extienda la mano, que alguien tenga compasión de nosotros. ¿Por qué no hacer nosotros compasivos cuando podemos hacerlo? El pecado y la maldad del hombre han incrementado tanto en estos días que la mies es mucha, mucha necesidad. ¿Cuántas almas sufriendo? No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted ve donde hay mucha concurrencia de personas, yo muchas veces digo: ¿cuánta gente de estas? ¿Quién sabe si lleguen a su casa este día? ¿Cuántas personas de estas no irán rumbo al infierno en este día? Porque usted no solo ve la necesidad, pareciera que están alegres, que están disfrutando, pero la necesidad mayor es la espiritual. Porque aquel que muere sin Cristo va a una condenación eterna, lo dice la Biblia. Por eso nuestro deber es anunciarles, predicarles, decirles que hay un Cristo que murió, que los ama, que hay un Cristo que perdona, que cambia, que transforma vidas. No hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo sino solamente en Jesucristo. Jesucristo es el único. Jesús es consciente de esa necesidad urgente que hay en el mundo. Gente que necesita escuchar las buenas nuevas de salvación
y conocer a ese Dios verdadero que murió en la cruz del Calvario por sus pecados y que resucitó de entre los muertos al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Solamente en Él hay salvación, en ningún otro. Esa es la mies. Mucha gente hundida, atada en pecados y en vicios. Mucha gente que vemos a nuestro alrededor, gente angustiada en dolor, en temor, en perdición, atadas al pecado. Eso es lo que significa que la mies es mucha, la necesidad es demasiado, pero hacen falta hombres y mujeres listos para ir a trabajar. La cosecha está lista, los campos están blancos, listos para que los frutos sean recogidos y no se pierdan. Porque podemos comparar de qué le sirve a un campesino que contrate multitudes de trabajadores y comience la plantación a crecer y ya para el tiempo de la cosecha no hay quien vaya a trabajar, no encuentra la gente necesaria y se avecina el invierno, se avecinan las tormentas. Se puede imaginar la angustia, la aflicción del dueño. Se le va a perder toda la cosecha, todo su esfuerzo. Se puede imaginar el corazón de Dios al ver cuánta multitud cada día en desobediencia, cuánta gente perdida y atada en tanto pecado, más rebelde que nunca, y el corazón de Dios en angustia porque esa multitud va rumbo a una condenación eterna, y la iglesia bien satisfecha, contenta, sin hacer nada. Así, hermanos, es de urgente la necesidad que sigamos predicando, compartiendo la palabra de Dios. El tiempo se está cortando, se avecina una tormenta fuerte. El tiempo de gracia se termina. Es tiempo de levantarnos y levantar el nombre de Cristo en alto y decirle: pueblo, arrepiéntete, porque viene la tormenta, viene la condenación. Es tiempo de volvernos a Cristo. Es tiempo de levantar el estandarte de la fe y dejar el miedo y el temor y levantarnos en el nombre de Jesús, ir y compartir la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros, que seamos compasivos. Porque hay multitudes que van rumbo a una condenación, pero los obreros son pocos. Y los pocos que hay no se dan abasto. Es mucho el trabajo, pero Él también da la salida. Jesús dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nos llama a la oración, a la intercesión, al ruego, porque son cadenas espirituales que no las vamos a romper con palabras, sino con clamor y ruego a Dios. Es una guerra espiritual, una lucha que se libra en los aires, y esa solo la peleamos de rodillas. Interceder que Dios no solamente envíe más obreros, que toque, que despierte corazones para que hagamos el trabajo, sino también para que Dios tenga misericordia de aquellos que están atados, que están enceguecidos espiritualmente. Porque esa es la misericordia de Dios, y esa solo viene de Dios. La misericordia no viene de los hombres, pero por eso Dios nos llama a interceder. Dios es quien tendrá misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Jesús dijo en Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso es que debemos de interceder, para que Dios toque el corazón por medio de su Espíritu Santo, haga la obra en el corazón para que Dios lo traiga a Jesucristo. Gracias a Dios que alguien oró por nosotros, que alguien nos habló a nosotros, que alguien no se cansó de compartir con nosotros, y el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra en nuestros corazones. Dios es soberano y quiere que nosotros intercedamos por aquellos que aún no son salvos y puedan arrepentirse y alcanzar esa salvación. Por eso es que nos dejó la oración, para que nosotros podamos pelear esas batallas y arrebatar esas almas del infierno
por medio de la oración y predicándole la palabra del Señor. Miren lo que dice 1 Timoteo 2, capítulo del 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por algunos, no, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué debemos de hacer? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Pero ¿por qué no todos se salvan? Porque no todos creen en el Evangelio. Pero nuestro deber es interceder y declarar la palabra de Dios. Y Dios se encarga de tocar los corazones por medio de su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, es mucho el trabajo, mucha la necesidad, pero faltan hombres y mujeres dispuestos a ir y hacer eso que Dios nos está llamando. Así fue como Jesús mostró su compasión con la humanidad, al dejarlo todo y venir a mostrar esa compasión a nosotros, entregando su propia vida en aquella cruz por rescate por todos nosotros. Y con su sangre Él nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con el Padre para obtener esa vida eterna. Ahora, ¿cómo muestra la iglesia esa compasión que Cristo ha mostrado con nosotros al hacer ese sacrificio? Bueno, teniendo compasión por los perdidos. Así es como la iglesia muestra esa compasión, dando de gracia lo que ha recibido de gracia, teniendo compasión por los perdidos y por los necesitados. Y esa compasión es la que nos mueve a hacer la misión, a hacer la voluntad de Dios. Y como les decía, tenemos la bendición de ser una iglesia misionera, que ahora no solo se preocupa por la necesidad espiritual de compartir el Evangelio con los perdidos, sino que también vemos la necesidad material, especialmente de aquellos niños más vulnerables en nuestros países de México, Guatemala y El Salvador. Sabía que ya están funcionando 3 centros de desarrollo integral para niños y que ya están impactando vidas. Ya está transformando la vida de aquellos pequeñitos. Y qué hermoso saber que estos niños que andaban desamparados, que no había esperanza para ellos, ahora han llegado a estos lugares, han encontrado un refugio, han encontrado una familia, ahora han encontrado algo alentador para un mañana mejor, han encontrado la esperanza y la paz que el mundo no les puede dar. Y lo más importante de todo, que han encontrado un alimento no solo físico que llena sus estomaguitos vacíos, porque muchos de ellos me imagino que ni al día comían, ni un solo tiempo. Ahora han encontrado más que ese alimento físico que llena ese estómago, el alimento sagrado que descendió del cielo. Ahí han encontrado a Jesús, quien está llenando, sanando y preparando sus vidas y sus almas para una vida eterna. Así que, hermanos, vale la pena lo que como iglesia estamos haciendo. Gracias por cada ofrenda que se recoge para estos centros. Esta gran bendición. Ya estamos viendo los frutos. Cada niño es una historia, un testimonio. Usted no sabe el impacto que está haciendo en México, en Guatemala y en El Salvador.
sigamos apoyando la obra del Señor, porque a su tiempo veremos el fruto de esa semilla que hoy se está sembrando. No tengo palabras más que decirle gracias, porque no es lo mismo oírlo que estar allá y compartir, convivir con ellos y ver la alegría. Como una cosa mínima tal vez para nosotros impacta un corazón que anda buscando simplemente amor y lo encuentra cuando llega a esos lugares. Póngase de pie.